De un padre, la historia de un padre que solamente habla la Biblia una hoja. Su vida es un patriarca, Isaac, pero no hay mucho de Isaac, solamente una sola hoja. Pero cuando tú la lees, esa hoja, te das cuenta que lo más importante es que se encontró con Dios. Lo más importante es que ese tipo se había encontrado con Dios. Y lo más importante es que en una hoja redacta su prosperidad y que en ese tiempo, o sea, toda su vida se dedicó a abrir pozos. Fue un excavador. Fue un buscador de agua, profunda agua. Pero era un hombre que se dirigía por el Espíritu Santo. Era un hombre que de alguna manera tenía una percepción para encontrar dónde había pozos de agua. Y yo creo que la vida de Isaac nos enseña mucho acerca de cómo el Espíritu Santo puede encontrar corazones y cómo se mueve en medio de nosotros en donde hay hambre y donde puede encontrar agua, ¿verdad? Porque la escritura dice, Jesús en el libro de Lucas capítulo 7 verso 37, o en el libro más bien de Juan 7:37, donde dice que si alguno tiene sed, venga a él y beba, y de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. O sea, está hablando acerca de cómo alguien cuando tiene sed de Dios, algo le ocurre a su interior, se vuelve un pozo de agua viva. Se vuelve un pozo de agua viva, y prácticamente la vida de Isaac se convierte en algo así como la vida del Espíritu Santo. Y se convierte en un tipo del Espíritu Santo como un buscador y un cavador de pozos, donde él busca, donde el Señor busca de alguna manera gente que tiene el hambre, la sed, en la búsqueda, el anhelo para poder encontrar agua. Y veíamos nosotros la semana pasada de cómo hay oraciones desesperadas de hombres que escribieron salmos, como el salmista David, que escribe en el Salmo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de Dios. Quiere decir que hay hombres que llegan a una desesperación, y ese hombre no encontraba otra forma de describir su desesperación más que con la figura de un siervo. Y el siervo, vimos cómo él tenía, por 3 razones, solamente había para clamar y para bramar por agua. Le perseguía un enemigo, se había devorado una serpiente y se le había quedado atorada, o porque verdaderamente tenía sed y él buscaba con ansias el agua. Yo no sé si a usted de repente le ha entrado sed de Dios, pero yo creo que a mi vida le ha entrado una sed de Dios, porque siento que estamos viviendo una etapa de aridez espiritual, no solamente en mi vida como personal, sino una aridez en todo el mundo. Hay una aridez espiritual. Hay una aridez espiritual en muchas iglesias. Hay una aridez espiritual en muchos ministros, en muchos ministerios. Yo conozco a mucha gente que platicando sentimos la necesidad de buscar a Dios, de preguntar dónde está Él. Y algo que yo les motivaba y que yo les decía es que últimamente nosotros como iglesia o como gente, hablo de la iglesia en general, se ha vuelto tan cómoda la iglesia que nosotros, el mundo moderno todo lo quiere cómodo. O sea, los inventos están haciendo a la gente cada día más cómoda.
pero creen que la iglesia también tiene que ser más cómoda. Tiene que ser más cómoda. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes traen Biblia? Levante su Biblia. Biblia de papel. No quiero celulares. No quiero celulares. Quiero su Biblia que traiga hojas. No. A ver, ¿qué le pasa, hermana? ¿Por qué no trae Biblia? ¿Sabe o sea, no es posible que nosotros no traigamos Biblia. O sea, no es posible que no traigamos Biblia. La Biblia es una herramienta que manifiesta nuestro sentir en búsqueda de Dios. El celular no es una herramienta de Dios. Es una herramienta que puede servirte de trabajo. Pero la Biblia siempre va a ser la herramienta de Dios. De hecho, es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Y la Biblia en nosotros debe de representar algo muy particular. Y hoy nosotros, yo encuentro a mucha gente que no tiene el anhelo, el despertamiento de poder leer su Biblia. Y por eso la gente tiene tanta carnalidad. O sea, encuentras o sea, la gente no tiene, la iglesia le ha hecho la vida fácil. La ciencia, la tecnología le tiene que hacer la vida más fácil a la iglesia. Por ejemplo, o sea, quiero un versículo. Génesis capítulo 28, versículo 10. Y aparece. Mira, ¡pac! ¿Ya viste? Ya apareció. Y dice, ¿para qué lo busco? ¿Verdad? ¿Para qué lo busco? Y otros dicen, ¿para qué llevo Biblia si ahí trae chica pantallota? Pero las pantallotas no te las pusimos para que no traigas Biblia. No te las pusimos para que no traigas Biblia. Nosotros tenemos que aprender que nuestra Biblia tiene que ser una herramienta. Ahora, yo compartía el domingo acerca de cómo la palabra de Dios ha dejado de amarse de tal manera en una iglesia, que nosotros no les compramos ni siquiera una Biblia a nuestros hijos. Yo el domingo en la segunda reunión me metí en medio de las filas e encontraba que los hijos y los esposos así traían cada quien, o sea, ¿dónde está tu Biblia? Levanta tu Biblia y empieza a orar por la Biblia. Y ponían los matrimonios y ponían la mano, ¿verdad?, en la Biblia de su esposo, y el hijo también ponía, y toda la familia ponía la mano sobre una sola Biblia. O sea, ¿qué te pasa? Tienes que traer tu Biblia personalmente. Tu Biblia tiene que ser personal. ¿Es tu Biblia, hijo? ¿Esta es tu Biblia? ¿Sí o no? Dice Caleb. Pero es tu Biblia. ¿Es tu Biblia? Así deben de traer nuestros hijos su Biblia. Mira, ponte de pie. Su Biblia personal. Usted como padre debe de instruir a su hijo. Tienes que tener su Biblia personal. Pero los padres fomentamos en la falta de hambre. Estamos formando una generación sin conocimiento de Dios, sin hambre de Dios, sin deseos de buscar a Dios, sin conocimiento de Dios. Cuando estamos hablando de sin conocimiento de Dios, es que no solamente no conocen a Dios, de un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué tienen vidas empobrecidas? Por esos pequeños detalles, que son grandes detalles delante de Dios. Porque si tú no amas su palabra, ¿por qué razón tiene que Dios bendecirte en sus promesas de la palabra?
O sea, si tú no amas la palabra, ¿por qué quieres que Dios bendiga en las promesas que trae su palabra a tu vida? Dios bendice a la gente que ama su palabra. Entonces tenemos que aprender a amar ese libro. Y ese libro tiene verdades. ¿Quieres perder tu eternidad? Mantente lejos de ese libro. Mantente lejos. ¿Quieres que tus hijos se pierdan? Jamás les des un libro. Jamás les des ese libro a leer. Jamás los instruyas. ¿Quieres que tus hijos hagan drogadictos? Jamás les instruyas en traer una Biblia. Jamás supervisa sus vidas si tienen lectura de la palabra. Jamás. Y tus hijos crecerán en el mundo. La Biblia es una necesidad. La Biblia es una necesidad de nuestra vida. Es el alimento. Entonces cuando tú encuentras las raíces de por qué la gente prospera, por qué la gente avanza, por qué hay hombres en sus vidas que encuentran las bendiciones abundantes. Te encuentras con detalles, no solamente que se encontraron con Dios, sino que hicieron lo que a Dios le agrada. Y es el caso de Jacob. Jacob, dice la escritura en el verso 10: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. ¿Y sabes por qué se fue de Berseba? ¿Por qué se fue? Por la instrucción, que si tú ves el contexto, es que sus padres habían visto a uno de sus hijos, al hijo mayor, haber vendido su primogenitura. Pero no solamente haber vendido su primogenitura, sino que su hijo mayor era un fornicario que tomaba hijas de las hijas o de las mujeres de Canaán. Y esto era aflicción de espíritu para Rebeca y para Isaac. Ellos no querían que su hijo se contaminara. Y ellos, al ver que su hijo estaba teniendo podía tener un noviazgo, o podía enrolarse con un noviazgo con una mujer que no tenía las costumbres judías, o que no era temerosa de Dios, o que no era de alguna manera merecedora de la herencia de Dios, prefirieron mandarlo fuera. Yo te voy a decir algo, ¿sabe? Yo he encontrado a padres de familia, pastores inclusive, que han enviado a muchachos al Java y me han dicho: ¿sabe por qué lo quiero enviar a este muchacho al Java? Porque es un buen chico, es un buen muchacho que sirve a Dios, que ama a Dios. Pero de repente se empezó a enamorar de una muchacha ahí fuera de la iglesia, o en la iglesia, que no sirve de nada. Y si quiero que le quite Dios, es eso, su corazón. A veces nosotros como padres no sentimos lo mismo que sentía Jacob, que sentía Isaac y Rebeca. Tienes a tus hijos y como tú nunca lees la escritura, nunca te das cuenta del celo que puede haber en unos padres de una herencia, de cómo se pierde la herencia espiritual. Ya la habían perdido con Esaú, que era un menospreciador de la herencia de Cristo. Ellos no estaban dispuestos a perder la herencia porque solamente tenían 2 hijos y ya estaban viejos, y uno de ellos había vendido la primogenitura, y uno de ellos había tomado mujeres de Canaán, había hecho lo que le desagradaba a Dios. Hay veces que nosotros tenemos un solo hijo, y un solo hijo se ha casado con una mujer inconversa. Pues ellos agarran y toman a un hijo y lo envían, ¿verdad? Y lo envían fuera a la tierra de sus hermanos, a la tierra donde podían ellos tomar mujer.
Y dice que ellos lo envían. Y dice, vete. Y entonces sale de ahí pues Jacob. Esa es la historia del contexto de esa historia de Jacob. Y se va a Berseba y se fue a Harán y llegó a cierto lugar. Diga conmigo, llegó a cierto lugar. Cómo me encanta cuando tú te encuentras con Dios, cuando estás en sus planes y en sus proyectos, cuando un hombre camina en su voluntad y está buscando su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Llegas a ciertos lugares. Llegas a ciertos lugares. Esa palabra de llegó Jacob a cierto lugar. Es porque había un plan y un proyecto. Dios, si Jacob, escucha bien, si Jacob no hubiera huido de la fornicación y no hubiera huido de las mujeres que no le convenían, nunca hubiera llegado a ese cierto lugar. Hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que nos estorban para poder alcanzar promesas, hay cosas que nos estorban para poder llegar a destinos. Y Jacob llega a cierto lugar, de tal manera que me llama la atención ese cierto lugar, porque ese cierto lugar no es solamente un lugar cualquiera, sino era un lugar donde Dios estaba. Donde Dios estaba. Yo tengo que valorar donde Dios esté. Huir fuera de la voluntad de Dios y huir afuera donde Dios no está. Wow, es una crisis. Dice, llegó a cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y diga conmigo, soñó y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Me llama la atención cuando tú te colocas en la plena voluntad de Dios, en el lugar correcto, en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere, donde Dios está alineando a su perfecta voluntad, donde Dios está alineando tu vida a su perfecta voluntad, que muchas veces nosotros no queremos que nos alineen. Eso de alinear no nos gusta. No nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque a veces tu cabecera va a ser una piedra. Jesús lo dijo. Dios alinea nuestra vida muchas veces en nuestro principio, pero Dios te hace soñar cuando estás colocado en tu perfecta voluntad, en su perfecta voluntad, en la línea, en los lugares donde Dios te alinea. Dios no puede bendecir a nadie si no alinea primero. Dios no puede bendecir a nadie. No conozco la bendición de Dios después, primero la bendición y después alinea. No conozco a nadie. Primero Dios alinea a la gente y después Dios bendice. Y Jacob necesitaba ser alineado. El hijo del hombre, dice, no tenía dónde recostar su cabeza. Una piedra tomó Jacob, con eso salió Jacob. No salió con las riquezas, no salió con la herencia, aunque tenía la bendición, pero no salió con riqueza, no tenía nada. ¿Qué tenía Jacob? Nada, pero tenía una bendición. Tenía una bendición del Padre. Estaba en un lugar donde Dios le dio sueños. Yo digo, wow, uno tiene que aprender a soñar en el lugar que Dios te ha dado y donde Dios te está alineando. A veces no nos gusta, porque ese lugar no tiene nada, aparentemente, pero ahí te hace soñar porque Dios está ahí.
Nunca huyas, nunca dejes un lugar donde Dios está. Nunca dejes un lugar donde Dios está. Soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo estaba en el cielo, tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Me llama la atención que le dijo: yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque no lo conocía. ¿Sabes que con Abraham fue diferente? Porque Abraham luego se levantó y lo fue a buscar a Dios. Pero si Abraham lo conocía. Pero Jacob no conocía a Dios. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac tu padre. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Wow. O sea, quiere decir que Jacob tenía que llegar a ese lugar. Tenía que pasar por ahí. Y Dios le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Qué promesas? Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios estaba en serio con Jacob. No te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer contigo. ¿Usted nunca se ha desanimado con una persona o con algo que usted hace y no le sale bien? Yo quiero decirle que Dios no se desanima conmigo ni contigo. Cuando tú te dejas moldear, cuando tú te colocas en la plena voluntad de Dios, cuando estás en el lugar correcto, Dios dice: no te voy a dejar hasta que termine lo que te he dicho que voy a hacer contigo. Hay veces que nosotros queremos ganarle a Dios en el proceso. Y yo recuerdo muchas veces las palabras de mi amigo Eliud Sandinelli cuando él estaba en la tierra. Me acordaba porque yo platicaba muchas veces con él, y muchas veces él dice: yo estoy en unas iglesias muy grandes y predico en unas iglesias bien grandes, y tú sabes lo que es llegar a tu iglesia y ver bien poquitos y ver que no avanzas. Dice: pero era mi iglesia. Dice: y yo en una ocasión yo le pedí a Dios: dame una iglesia grande. Ya ves cómo hablaba Eliud. Dame una iglesia grande. Dame una iglesia muy grande. Y tenía para tener una iglesia muy grande, porque él era muy inteligente, pero muy inteligente. Era muy inteligente para hacer cosas, muy sabio. Era el mejor predicador de México, pero por algo no tenía una iglesia grande. Yo son de las cosas que a veces yo me quedo pensando: ¿por qué Dios no nos da todo lo que nosotros queremos? Porque tiene que trabajar en áreas de nuestra vida. Y yo recuerdo que él lloraba y me decía, esto lo estoy diciendo porque él lo confesó y lo habló públicamente, no lo enseñó una vez públicamente. Y dice que él decía, y él le pedía a Dios, y yo creo que un día él
llegó a colmar a Dios y le dijo: Dios, está bien, te voy a dar una iglesia grande, pero te voy a dar una iglesia sin mi presencia. Una iglesia grande pero sin mi presencia. Y dice que fue el día más triste de su vida cuando oyó eso de Dios, porque él supo valorar que su iglesia, aunque era pequeña, es una iglesia que tenía la presencia de Dios. ¿Sabes que yo valoro mucho esta iglesia? Yo valoro mucho tu vida, valoro mucho estos muros, valoro mucho todo lo que Dios nos ha dado. Porque es no porque nosotros estemos aquí, sino porque Dios le place venir a este lugar. Estaba el domingo, estuve aquí y estábamos en medio de la alabanza, y una familia subió y me habló conmigo, habló con Piris y dice: yo quiero arrepentirme porque un día yo me fui de este lugar. Y dice: yo cuando oí este mensaje el día miércoles pasado, dice, yo escuché a Dios decirme que por qué me había ido. Dice: cuando estoy aquí siento una presencia de Dios tan increíble que me hace, dice, que me liberó. Dice: y empecé a echar fuera todos los demonios sin que nadie me dijera nada, solamente por los cantos, solamente por la presencia que había en la alabanza y en la adoración en este lugar. Pero no es en sí la música solamente, que estuvo muy poderosa la alabanza, sino es su presencia. Es su presencia la que vale de un lugar, cuéntala de un lugar. Y Jacob estaba en un lugar donde su presencia estaba, aunque había una piedra de almohada y él estaba ahí en ese lugar, ocurría algo, porque en el momento que él se durmió, él soñó. Él soñó. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros tenemos que aprender a soñar en los lugares donde está Dios, a menos de que nos volvamos menospreciadores de su presencia. Cuando tú te vuelves menospreciador de su presencia, aunque esté Dios, no lo vas a sentir ni vas a soñar. Pero Jacob sueña en ese lugar, sueña y ve una escalera que se apoya en la tierra, y ve una escalera que llega al cielo, y ve a Dios. Y ve no solamente a Dios, sino ve ese Dios que le dice y le habla y le dice de las promesas, aunque él sabe, y le dice que no va a ser inmediato, pero le va a decir, le dice y le da una opción, le dice prácticamente: no te voy a soltar hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer contigo. Así me tarde yo 40 años, 50 años, pero voy a hacer lo que te prometí que voy a hacer contigo. La mayoría de nosotros piensa que cuando Dios te da una promesa, van a pasar unos 3, 4 meses y listo, la promesa está hecha. Pero muchas veces no ocurre esto de la noche a la mañana. No sé por qué no ocurre. O sea, no me preguntes cuál es el motivo por el cual Dios retarda su promesa en muchos de nosotros, o por qué no llega. Pero yo lo único que sí te puedo decir es que el que dijo que ha de venir, vendrá. El que te habló, el que dijo una promesa, seguramente la va a cumplir.
Todas las promesas de ese libro están ahí. Y cuando Él habla una de esas promesas, 7,000 promesas, y una de esas te la da a ti, Él la va a cumplir. Dios le habló a Jacob. Dios le habló a un hombre imperfecto, porque él venía de haberse disfrazado. Era un hombre imperfecto. Jacob no era un hombre perfecto. Venía de un engaño, venía de una mentira, venía de haberle mentido a su padre, venía de haberse disfrazado. No tenía por qué Dios aparecérsele. Eso es lo sorprendente de Dios. Que a veces no necesitas ser muy bueno para que Dios te dé una promesa, pero sí te necesitas colocar en el lugar correcto. Escucha bien lo que te digo. No necesitas ser muy bueno, pero sí necesitas estar en el lugar correcto. Porque en el lugar correcto te van a enseñar. En el lugar correcto, donde tú estés colocado, ahí Dios va a hacer su proceso. Ahí Dios va a cumplir su propósito. El problema es que nosotros no estemos en el lugar correcto. Decía una vez Joe Rosas algo: si a tu congregación llega un borrachito y todo el tiempo llega ahí, ¿verdad? No lo corras, porque tú no sabes en qué momento Dios lo va a tocar, si Dios está en tu congregación. Eso es verdad. Escucha bien, yo he visto a muchos de ustedes y yo los he visto mundanos. O sea, dije, híjole, estos son remundanos, ¿no? Son del mundo, pero han permanecido. Y ha estado ahí, y de repente pasa el tiempo y les pega una pela a Dios en un momento, una sacudida, que de repente se vuelven los mejores cristianos. Y digo, caray, ¿qué les pasó? ¿Sabes que Jacob se volvió uno de los mejores hombres en el final de sus días? ¿Sabes que Dios habla, es el nombre que más se habla en la Biblia? Jacob. Jacob es el nombre que más se habla en la Biblia. Jacob. O sea, ¿por qué tenemos que hablar de un usurpador? ¿Por qué tenemos que estar mencionando? Porque su nombre, después de que se encuentra con Dios, así un encontronazo con Dios, donde Dios lo cambia, su nombre es Israel, pero se pronuncia más veces Jacob que Israel. Eso es lo increíble, que Dios hace una transformación en la vida de Jacob de una manera que Dios nos da esperanza a nosotros. Nos da esperanza. Escucha, ¿dónde dejé mi Biblia? Quiero continuar porque quiero llegar a alguna parte. Dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y dice el versículo 7: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, él se convenció en ese lugar que él estaba, era terrible. ¿Sabes qué? Me impacta que en los lugares donde Dios está hay una mezcla de bendición y a la vez hay una mezcla de terror. Hay una mezcla de bendición, pero a la vez hay una mezcla de terror. Y siempre debe de existir. A veces pensamos que donde Dios está solamente hay bendición, pero yo te voy a decir algo: donde Dios está debe de haber una mezcla de bendición y de terror.
Porque si solamente vemos a Dios como un lugar de bendición, entonces todos vamos a ver a Dios como alguien súper bueno y que nada más bendice y como Dios bendice, pero su palabra también dice que es fuego consumidor, Dios. Entonces, si Dios está, cuidado. Si tú estás en un lugar donde Dios está, cuidado. ¿O no? Porque Dios bendice, sí, Dios bendice, pero también está de otra parte, porque Dios está y cuidado. Por ejemplo, el domingo. ¿No ha pensado en el domingo? ¿Sabe que el domingo puede ocurrir algo increíble? O sea, no porque venga John Arnott, pero si usted viene sin expectativa, créame que usted no sé si le pueda pasar algo, pero cuando tú vienes estás esperando algo, ¿no? Yo digo, es que dije, ¿por qué John Arnott en fila? Y no es porque yo me alarde, pero digo, Dios escogió a nosotros para que esté John Arnott. ¿Por qué? ¿Tiene Dios algo preparado para nosotros? Yo lo creo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste tan lejos? ¿Por qué gente va a viajar de tan lejos? Me hablaron de Morelia y me dijeron, pastor, voy a ir. ¿Por qué están hablando de Cuernavaca, de Pachuca, de Tlaxcala, de muchas partes? Vamos a estar ahí. Y sería una vergüenza que tú, de este lugar, no te quedes. Porque llegó la suegra, porque llegó el tío, porque tengo sueño, porque quiero descansar. ¿Yo qué voy a ir? O sea, puede haber mil motivos. Pero cuando uno llega a un lugar correcto y está en la cita correcta, te encuentras con Él y puede pasar. Yo te voy a decir, los más grandes cambios que yo he tenido en mi vida ha sido porque he llegado a los lugares correctos en el momento correcto y menos esperados. Pero cuando he llegado, he tenido un hambre y una pasión. Te voy a platicar una historia. Me acuerdo cuando conocí a Dios por primera vez sobrenaturalmente. Yo estaba metido en una iglesita pequeña donde nunca iba yo a un congreso. Y una vez una hermanita me dijo, pastor, ni siquiera pastor, me dijo, hermano, le quiero regalar 2 boletos o 5 boletos, no me acuerdo cuántos, pero le quiero regalar unos boletos para que vaya a este congreso. Ya están pagados. Y le digo, a ver, y me los da. Y entonces yo le digo al pastor, y el pastor dice, yo te acompaño, yo también quiero ir. Y entonces yo les digo a otros, ¿no? Digo, vamos, dice que va a estar bien chido, que va a venir este cuate que viene de Estados Unidos y que viene acá y no sé cuándo. Yo empecé a hacerle publicidad, ni lo conocía. Pero yo quería ir a un congreso, no sabía que era un congreso. O sea, ¿sabes qué es eso? No sabía que era un congreso, porque en mi congregación nunca hacíamos un congreso. Pero yo estaba bien emocionado, un congreso. Y va a venir, te voy a decir el nombre, Larry Lee, un americano, no, y esto, y que súper ungidote. Y dije, no, pues yo, el más ungido que yo hoy había oído era un viejito que predicaba del tabernáculo que nos hacía dormir, ¿verdad, Leti? Y cuando era la visita más famosa que teníamos ahí en la iglesia. Y dormía, y decía a mis hijas, las pellizcaba y se dormían con el viejito. Y nos fuimos para allá. Y me fui yo. Iba mi papá, iba mi pastor, iba otro amigo, iba yo. Nos llegamos.
Pa' sorpresa, el predicador tuvo un problema con la nieve, su avión no salió y no llegó. Y yo dije, ¿y ahora? Y se para un tipo, dice, pues no va a predicar y no, les pedimos una disculpa. Dice, pero va a predicar una hermanita que tenemos por acá, que ella nos va a compartir la palabra de Dios, súper ungida. Y todas las demás, Y yo dije, pues viene a ver qué trae, ¿no? Y yo me quedé y nunca en toda mi vida hasta la fecha había oído y he oído a una mujer tan ungida. Predicó el primer mensaje. Al otro día ya quería yo que volviera a predicar esa mujer otra vez. Voy allá y entro y voy con mi Biblia. Y Dios me da un pasaje en Zacarías 3 donde me muestra el sumo sacerdote vestido de vestiduras viles. ¿Se acuerdan? Vestido de vestiduras viles. Y yo decía, yo soy ese tipo vestido de vestiduras viles. Y yo traía ahí y yo me la pasé. Y cuando llegó esa señora a predicar, subió y empieza a predicar un mensaje como de 10 minutos y pasa al tecladista. Y dice, ¿puedes subirle? Pasa al tecladista y empieza a profetizar la señora, pero cantando, o sea, en lenguas. Y empieza a profetizar. Y el tecladista con una música que hacía que todo el ambiente, la atmósfera, o sea, nada más le hacía, sentías. Yo literalmente me metí abajo del asiento. Llegó la presencia de Dios con el tecladista y con la mujer profetizando. Me metí abajo de las sillas y me metí y empecé a orar y dije, Señor, yo traigo vestiduras viles. Yo traigo, límpiame. Yo soy como ese sumo sacerdote que traigo vestiduras viles. Límpiame, límpiame. Y ella empezó a profetizar y algo empezó a pasar en el ambiente. Y ella empezó a decir, ángeles, veo ángeles que están bajando. Veo ángeles que están bajando. Veo ángeles. O sea, Jacob vio ángeles que bajaban. Jacob, y yo podía sentir cómo esos ángeles estaban bajando. En ese momento, ¿me puedes ayudar? Teclado. Empezaron a bajar. Ella decía, veo ángeles que están bajando y veo ángeles que están poniendo cetros y veo ángeles que están poniendo cetros. Y el teclado seguía tocando así de una manera así. No sé cómo lo hacen, ¿verdad? No sé cómo lo hacía ese hombre, pero hacía que el teclado trajera una atmósfera que provocaba que Dios se moviera y que la palabra profética entrara y causara un impacto en todos los que estábamos ahí. La gente empezaba a llorar sola. La presencia de Dios empezaba a venir de una manera sobrenatural. La gente lloraba y yo abajo, solamente con mi Biblia abierta, abajo de las sillas, metido abajo de las sillas. Señor, yo soy ese sumo sacerdote vestido de vestiduras viles. Yo no servía a Dios, yo era ayuda del pastor. Era un líder de jóvenes. Y de repente la mujer seguía hablando, la profeta seguía hablando, profetizando. Y hubo un momento donde ella para. Y yo seguía orando. Había más de 1000 gentes en un auditorio. ¿Sabes qué dijo? Así te dice el Señor, Josué, sumo sacerdote, quitadas son tus vestiduras viles, he aquí pongo vestiduras reales sobre ti. Cuando yo escucho eso, yo dije, ¿cuántos estarán pidiendo eso? Yo sabía que era Dios sobre mi vida hablándome. Cuando Dios habló con Jacob, era Dios hablando con Jacob. Cuando tú te encuentras con Dios, es hablando Dios contigo. Escucha bien, puede haber 1200 gentes, pero cuando Dios habla y se dirige a uno solo, es a uno solo. Y yo estaba quebrantado allí.
¿sabes qué me dijo Dios? Tú vas a ser un pastor. Y yo llegué con mi esposa en la noche y le dije, ¿sabes qué me dijo Dios? Voy a ser un pastor. Dios me dijo que voy a ser un pastor. Todo pasa, todo cambia cuando te encuentras con Dios. Cuando tú no te encuentras con Dios, vas a alucinar palabras, vas a alucinar, vas a dirigir tu propio camino. Pero hay lugares específicos, tiempos específicos. Te voy a contar. Tengo 3 meses que unos tipos me decían, vamos a Toronto, vamos a buscar a Dios. Se va a juntar toda la raza de los más grandes avivamientos que ha existido del siglo pasado y de lo que hay en este momento. Van a estar juntos todos. Vamos, pastor, vamos, pastor, vamos, pastor. Yo no puse en mi corazón. Yo no tenía muchas ganas, o sea, no tenía mucho dinero. El idioma, sabía que era difícil, muchas cosas, y lo quité. Seguía, conocí a los muchachos de allá que trajeron al hermano John Arnott, y me dijeron lo mismo: pastor, vamos a Toronto. Vamos a Toronto. Cuando ellos empezaron a hablar, me empezaron a inquietar más, porque ya no solamente eran amigos, sino era ya directamente. Ya tenía a John Arnott. ¿Sabes dónde va a ser ese evento? En la iglesia de John Arnott. Y le dije, sí voy, sí quiero ir. Pero yo sabía que era difícil. Los vuelos sí iban a estar bien caros. El costo de la entrada costaba $200. El hospedaje, el hotel costaba $100 por noche mínimo. Y yo no tenía a nadie en quien me pudiera hospedar ahí. Y dije, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Pon los medios. Cuando terminé yo de hablar con él, escucha bien, yo le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya, pon los medios. Entra un mensaje a mi celular de un pastor de Canadá y me dice, pastor, quiero invitarlo a predicar a Canadá. Y le digo, ok, ¿qué fechas? Las mismas del evento de allá. Y le digo, oye, ¿por qué no nos vamos mejor al evento? Y le platiqué del evento. Y dice, a ver, déjame ver. Y entra y dice, ya aparté el hotel, ya tengo la reservación del hotel, ya está pagado. Yo saco su boleto, usted el de su esposa, y listo. Mira, dice, compre los boletos allá, yo se los pago aquí. Va a pagar mi entrada, va a pagar los boletos de avión, va a pagar el hotel, va a pagar todo, él solo. Cuando Dios te quiere en un lugar, Dios te cita en un lugar. Ni siquiera lo tienes que buscar. Pero ¿sabes qué le dije? ¿Qué le dije? Todo esto nació desde que yo le dije, Señor, me he vuelto cómodo, porque todo es ven, Espíritu Santo, y quiero seguirte donde tú estés.
quiero perseguirte. ¿Y sabes cuál ha sido mi oración? ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Dime dónde estás y yo quiero ir. Dime dónde estás y yo quiero ir. Dime dónde estás y yo quiero ir. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, Dios pone las citas, los momentos, el lugar donde Dios te va a cambiar. Porque hay áreas de nuestra vida que necesitan cambiarse. Hay cosas en nuestra vida que necesitan encontrarse con Dios. Jacob se necesitaba encontrar con Dios. Él nunca lo planeó, pero Dios sí lo planeó. Dios tenía un plan. Yo no había planeado estar en Toronto, pero Dios lo planeó. Dios planeó ese momento. Como Dios puede planear esta noche si tú estás aquí. Y Dios puede planear el domingo si tú vienes el domingo. Y Dios puede planear muchas citas si tú te colocas en el lugar correcto. Pero si tú no sales de tu mediocridad, de tu falta de hambre, Dios nunca planeará un encuentro contigo. Los encuentros empiezan cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero buscarte, yo quiero encontrarte, yo quiero ir a donde tú estés, cueste lo que cueste. Señor, quizá tú digas: yo no puedo, yo no tengo el dinero. Dios sí, Dios sí. Quizá tú digas: yo no conozco a John Arnott, pues yo te lo voy a llevar a la iglesia. Quizá tú digas, tú tengas un problema de ser estéril de tu matriz. Tú digas: los médicos cobran esto, Señor. Dice Dios: yo puedo hacer que ese niño nazca sin médicos, ¿no? O yo puedo poner el mejor médico para poderte arreglar ese problema. Pero es conmigo, no es contigo tú solo. No es por tus medios, no es a tu manera, es de mi manera, es de mi forma, es tu trabajo. Quizá tú tengas una falta de trabajo, pero no es a tu manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y es a la búsqueda de Dios. Es a la búsqueda de Dios. Si tú estás aquí y tú necesitas cualquier cosa, yo te voy a decir algo: deja que Dios toque tu corazón. Pero todo comienza con una persecución hacia Él, con una persecución hacia Él. Así que si tú tienes sed de Él, sal de tu lugar y empieza a hacer oraciones que lo busquen. Y dile: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señor, necesitamos un encuentro contigo. Señor, mi vida necesita urgentemente un encuentro contigo. Señor, me encuentro como Jacob. Soy como un Jacob que necesita una transformación. Hay áreas en mi vida, Señor, yo reconozco que necesitan ser transformadas. Díselo, díselo, díselo. Dile: hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas.